Mis padres se divorciaron y nadie me quiso. Mi abuela me crió sola, pero cuando ingresé a una universidad de primer nivel mis padres de repente volvieron a competir por mí. Ellos no sabían que cuando mi abuela falleció solo tenía $50 juntados con un montón de monedas sueltas. Ella me dijo que comprara más carne para comer. Ella murió sola en esa vieja casa donde nadie la cuidaba. No sé si alguna vez habrán visto el invierno en las montañas Apalaches. Paredes de barro y madera, casas de barro y madera, estufas de leña para calentarse y el polvo que llenaba el aire servía de crema para las manos. Todo porque yo era una niña. Mi padre tenía esas ideas tradicionales de preferir hijos varones. Mi madre se divorció por eso y cuando lo lograron ninguno de los dos me quiso llevar. El abuelo falleció temprano y en el pueblo natal solo quedó la abuela. Cuando me recibió estaba tan feliz. Ella fue la única que quiso criarme. Mucha gente decía que con solo 6 años seguro no recordaba nada. Incluso cuando después me preguntaban si recordaba cómo eran mis padres, yo observando sus expresiones respondía no lo recuerdo. Pero en realidad lo recordaba todo claramente, hasta recuerdo cómo se veía el conductor del autobús Greyhound en el que mi padre me llevó de vuelta al pueblo. De pequeña lloraba mucho, pero ese día no derramé ni una lágrima. Mi padre no me preguntó nada, como si también sintiera que yo ya sabía lo que había ocurrido. El autobús se detuvo en la carretera de la cresta montañosa mientras la casa de la abuela quedaba al pie del monte. Mi padre iba a acompañarme cuesta abajo, pero para nuestra sorpresa la abuela ya estaba esperando en el cruce desde mucho antes. Mi padre había llamado a la tienda de comestibles del pueblo el día anterior para avisar que me llevaría allí. No sé cuánto tiempo había estado esperando, solo recuerdo que en ese día nublado después de una gran nevada, cuando me sostuvo en sus brazos, sus manos ya estaban moradas por el frío. Era tan vieja, esa fue mi primera impresión. Antes solo había venido una vez a la ciudad cuando yo aún estaba en pañales para ayudar a traerme. Después, cuando entré al jardín de infantes, no la volví a ver. Ese día la miré con detenimiento, su rostro maltratado por el viento y el sol del campo sin ningún cuidado era de un color rojo violáceo con polvo acumulado en cada arruga. Mamá era blanca y de piel suave, por eso después encontró a un hombre joven y adinerado. Y con él tuvo un hijo, formando una nueva familia. ¿Y entonces qué soy yo? Ni siquiera tuve tiempo de hacerle esa pregunta a mamá cuando ya tenía su nuevo hogar. Cariño, cariño, así llamaban los ancianos de nuestro lugar a los niños que más querían. ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? Abuelita te prepara un estofado de carne esta noche. La abuela era muy bajita, ni siquiera llegaba al hombro de mi padre cuando se paraba derecha. Y cuando mi padre vio que la abuela venía a recogerme sin decir palabra, se dio la vuelta y volvió al coche. Quería aprovechar ese mismo viaje para regresar a la ciudad, no quería quedarse ni un solo día más conmigo. En ese momento la abuela le lanzó una mirada penetrante y le preguntó: ¿no te quedarás unos días? ¿Vendrás para Navidad? Mi padre se sentó junto a la ventana, sacó su teléfono plegable. Siempre estaba tan ocupado en mis limitados recuerdos. Cuando estaba conmigo siempre tenía el teléfono en mano enviando mensajes a otros. Ni siquiera levantó la vista para mirarnos, respondió apresuradamente: depende. Esa mirada fue la última. En los siguientes 10 años solo regresó a su pueblo natal 5 veces. Ese día el viento soplaba y la nieve volaba. El autobús que llevaba a mi padre se alejó. Mi abuela me levantó en brazos y comenzó a caminar hacia la montaña. Montañas superpuestas, bosques cubiertos de espesa nieve que se pierden en el horizonte. Más tarde me costó mucho esfuerzo salir de aquellas profundas montañas en capas. La abuela era delgada pero tenía las manos grandes y mucha fuerza. Ese año cumplió 60. El camino nevado estaba muy resbaladizo, sabía que a ella le costaba caminar, así que le pedí que me bajara y me tomara de la mano para regresar juntas a casa. En el camino nos encontramos con muchos vecinos. Ella les presentaba: feliz, esta es mi nieta, miren qué linda es. Parecía que realmente anhelaba los días que viviríamos juntas. Parecía que desde el principio me había amado profundamente, me amaba mucho, muchísimo. 2. La abuela me inscribió en la escuela primaria del pueblo. No hizo caso a los familiares que decían que debía trabajar con ella y casarme pronto. Quería que estudiara bien. Las condiciones en el campo eran difíciles. La escuela solo tenía 5 maestros y el mismo profesor enseñaba tanto matemáticas como inglés. Había una maestra llamada señora Miller que era una pariente lejana mía, algo así como una tía segunda. Pero aún así me gustaba llamarla señorita Miller, se parecía un poco a mi mamá. La señorita Miller terminó la secundaria pero por alguna razón no fue a la universidad y se casó y tuvo hijos muy joven. En su casa tenía un hijo y una hija de mi misma edad más o menos, y a veces cuando hacía algo rico de comer me invitaba. Me dijo que ahora los libros de lectura de los alumnos de primaria en la ciudad ya son muy difíciles. En el jardín de infantes había tenido contacto con algunos libros y sabía recitar algunas rimas infantiles, así que la maestra Miller quería que comenzara a leer ampliamente desde temprano. Temo que si empiezas a leer en la secundaria te costará mucho ponerte al día después, dijo sacando un cuaderno de notas que eran sus apuntes literarios de la preparatoria. Dijo que me enseñaría un poco cada día, así cuando llegara a 6º grado podría ayudarla a guiar a otros estudiantes en la lectura. Regresé a casa abrazando el cuaderno, el regalo más preciado que había recibido. La abuela también sabía que los viejos sacos de yute en casa eran escasos, pero aún así desarmó uno para hacerme una cubierta y forrar aquel cuaderno. Era una mujer nacida en tiempos antiguos, no conocía ni una sola letra. Contaba que de niña tuvo la oportunidad de estudiar, pero después de asistir a 2 clases la preocupación por las labores de costura sin terminar en casa la inquietó tanto que no pudo permanecer sentada. Ella no pudo estudiar y pasó toda su vida atrapada en aquella pequeña aldea entre montañas. A pesar de ser mujer era capaz de criar todo tipo de animales, arar la tierra con 2 mulas, reparar caminos cuando llovía torrencialmente e incluso colocar ladrillos al construir una nueva casa. La abuela parecía haber nacido diligente, parecía haber venido al mundo sabiéndolo todo y pudiéndolo todo. Grace ya no tiene que temer, la abuela se encargará del trabajo, tú solo concéntrate en estudiar bien y no te preocupes por nada más. Decía esto mientras cosía mi ropa de invierno acolchada sin dejar de vigilar de vez en cuando la estufa. Nuestro pequeño patio, aunque viejo y destartalado, siempre estaba limpio y ordenado.
Antes del amanecer la abuela ya había terminado de sacar agua, barrer el patio y hornear panqueques. Cortaba 3 de ellos y les untaba una fina capa de manteca de cerdo sobre la miga blanca y humeante para que yo los llevara a la escuela. El frasco de la manteca era el más bonito de todos los tarros de porcelana que teníamos en casa. La abuela envolvía cuidadosamente los dulces en varias capas de tela dentro del armario y nunca los sacaba excepto para darme a mí. Mi primaria fue en realidad bastante placentera porque era pequeña y la abuela no tenía el corazón para hacerme trabajar, además de que su salud aún era robusta. Incluso aprendió a andar en bicicleta y ocasionalmente me llevaba al pueblo, vendía los cereales que cultivaba en casa y después de comprar lo esencial para vivir me compraba algunos caramelos. Ir al pueblo eran mis momentos más felices, las tiendas y puestos rebosaban de mercancía, los días de mercado había tanta gente que apenas cabían los pies, era sumamente animado. Me encantaba especialmente quedarme en la entrada de la tienda de comestibles mirando, a veces me encontraba con compañeros de la primaria que venían con sus padres y podían coger lo que quisieran. Al verlos muy de vez en cuando sentía un poco de envidia, incluso en un pueblo tan pobre como este debía ser feliz crecer al lado de los padres. Mientras me perdía en esos pensamientos una mano grande se posó sobre mi nuca. Grace quiere algo, vamos, la abuela tiene dinero, la abuela te lo compra. Parecía que siempre podía ver mi tristeza y entender mi madurez. Recorrí con la mirada todos los bocadillos como si con eso ya los hubiera probado. Sin querer gastar el dinero de mi abuela levanté la cabeza y le dije que no quería comer nada. Ella ignoró mis palabras y tomó uno de cada cosa que los otros niños compraban, más carne seca, chicles y cosas por el estilo. Prueba cuál te gusta más, la próxima vez compraremos más, dijo. Ella me metió toda la carne seca en la boca y solo se chupó los restos de condimento que quedaban en sus dedos. Más tarde supe que los adultos también sienten antojos y quieren comer bocadillos. Pero no lo dicen, incluso mienten. Está muy salada, Grace, realmente no me gusta la carne seca, tienes que terminártela toda tú sola, no dejes nada. Abuela, ¿por qué no te gustan los bocadillos, la carne frita ni el pan blanco? Abuela, ¿por qué en tus bolsillos solo guardas siempre los mendrugos de pan que dejó? Si de verdad se lo preguntara, sin duda seguiría mintiéndome con una sonrisa. Cada palabra suya era tan profunda como estas montañas, tan vasta como el cielo estrellado. Era tan extraordinaria que parecía haber nacido solo para merecer que la llamara abuela. 4. Nunca imaginé que en mi tercer grado mi abuela abriría una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo. No era un negocio formal, solo adaptó la sala de nuestra casa usando una larga tabla de madera como estante para las mercancías. Al principio el negocio no iba bien, pero mi abuela era muy astuta, aprovechaba la hora de salida de la escuela primaria para vender golosinas en una canasta frente al colegio y poco a poco empezó a ganar dinero. Cada cierto tiempo mi abuela iba en bicicleta al pueblo para abastecerse de productos. Cada vez la ayudaba a empujar el carro cuesta arriba hasta llegar al camino principal. Cuando me encontraba con compañeros de clase en el camino decía con orgullo: mi abuela va a comprar mercancía, díganle qué golosinas quieren y ella las traerá. El motivo por el que mi abuela abrió la tienda era muy sencillo. Mientras colocaba tablones de madera me dijo riendo: si no hubiera preguntado el precio al por mayor nunca habría sabido que esos bocadillos dan tanto beneficio. Con un paquete de carne seca se ganan varios centavos, mejor abro mi propia tienda y así tú podrás comer todos los días. Ella no sabía que además de la libertad de comer golosinas, lo que más feliz me hacía era tener una tienda en casa y ver las miradas de envidia de mis compañeros. Antes de eso siempre me sentía un poco inferior y triste por no tener el cuidado de mis padres. Pero repartir caramelos a mis compañeros de clase, aunque solo fueran dulces pequeños de unos pocos centavos, recibir su agradecimiento y amabilidad aún podía alegrarme durante mucho tiempo. En el pueblo los niños cuyas familias tenían una tienda de golosinas eran realmente admirados entre los demás. En ese entonces mucha gente de los alrededores había oído hablar de mi abuela, decían que esa viejecita no era común con el cabello ya blanco, pero aún podía ir en bicicleta a comprar mercancía y luego poner su propio puesto para vender. Con solo una nieta a su cargo logró salir adelante contra todo pronóstico. En aquel entonces la tienda de abarrotes de mi abuela se convirtió en mi mayor orgullo y ella en mi pilar más sólido. Mi abuela tenía un talento excepcional para ahorrar, aunque en la tienda solo ganaba pequeñas cantidades en monedas sueltas, al final del año lograba juntar más de $1000. Esa Navidad por primera vez mi abuela me llevó a una tienda de ropa en el pueblo. Ella dijo que me compraría un vestido nuevo para celebrar bien la fiesta. Mientras miraba fascinada esos lindos vestiditos que solo había visto en la televisión, le pregunté con sensatez a mi abuela: ¿y qué haremos con la tela que compraste antes? No sería un desperdicio de dinero, mejor no compremos nada, abuela. La abuela sonrió mientras ya me medía un pequeño abrigo acolchado rosa y dijo: con esa tela me haré un chaleco acolchado para mí y lo que sobreservirá para unas pantuflas. Yo seguía resistiéndome a probármelo con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, negándome a sacarlas. La abuela se agachó y alzó la vista para mirarme. Con solo cruzarnos la mirada sus ojos se enrojecieron. ¿Acaso a Grace no le gusta el color rosa? La abuela te buscará otra prenda. Vi claramente cómo, aprovechando el cambio de ropa, se dio la vuelta para secarse una lágrima. Su figura siempre fue tan frágil que temía que gastar un solo centavo de más pudiera doblegar su espalda erguida con terquedad. Por haber sido abandonada por mis padres biológicos siempre me sentí como una carga, especialmente frente a mi abuela que me acogió sin condiciones. Temía aún más ser un estorbo para ella. Finalmente, gracias a la insistencia de mi abuela, logró comprarme un nuevo abrigo de algodón color azul cielo. Temía crecer demasiado rápido, así que deliberadamente le pedí a la vendedora una talla grande que pudiera usar incluso en mi adolescencia. En aquel entonces me quedaba como un saco enorme, pero pensé que al menos podría usarlo durante 10 años sin problemas. Yo comprendía las dificultades de mi abuela y ella se conmovía por mi comprensión. Aquellos años fue con ese amor en el que ambos nos considerábamos plenamente el uno al otro como logramos sobrevivir juntos a los fríos inviernos y los calurosos veranos. Con el rostro hacia la tierra y la espalda al cielo durante los meses más calurosos de julio y agosto en vacaciones, yo ayudaba a mi abuela a cosechar el trigo. Pero a ella le dolía verme trabajar en el campo. Al principio siempre me mandaba de vuelta a casa.
Me decía que leyera libros o hiciera la tarea, como mucho que la ayudara a amasar la harina o cortar los fideos, y que esperara a que ella regresara. Pero en los primeros días de mis vacaciones me apresuré a terminar toda la tarea. Solo necesitaba memorizar algunas palabras que la maestra Miller me asignaba cada mañana, porque ya tenía planeado dejar tiempo libre para ayudar a mi abuela. Así que cada día, apenas ella se iba, yo salía sigilosamente detrás de ella, rodeaba el campo de trigo por el otro extremo y comenzaba a cosechar en secreto. En nuestra zona el desarrollo era atrasado y hasta muy tarde seguíamos cosechando el trigo manualmente. En casa no teníamos guantes de sobra y después de cada jornada de varias horas de trabajo me dolía el meñique de la mano derecha como si estuviera a punto de cortarse. Por la noche, después de terminar sus labores, la abuela aprovechaba la luz de la luna para aplicarme vaselina con ternura, el humilde cosmético más barato que podíamos comprar. Era de textura grasienta, costaba unos pocos dólares el bote grande y nos duraba muchísimo tiempo. Yo, temiendo desperdiciarlo, le pedía que me pusiera menos. Ella me miraba durante largos momentos, dejando escapar solo un profundo suspiro. Sabía que volvía a culparse, así que me apresuraba a decir: abuela, dentro de unos días vendrá el camión de sandías, compremos unas cuantas, me encanta comer sandía. En aquellos años solían venir vendedores de sandías al pueblo cargando sus camionetas repletas de fruta. En las noches despejadas de verano mi abuela y yo nos sentábamos sobre los montones de paja comiendo sandía y contando estrellas. Señalaba hacia el cielo para mostrarle a mi abuela dónde estaba la osa mayor y ella reía con los ojos entrecerrados. Hay con tantas estrellas, ¿cómo voy a distinguir esa tal osa mayor? Más tarde dejé las profundas montañas y me mudé a una gran ciudad llena de rascacielos. Nunca más volví a ver un cielo nocturno tan lleno de estrellas. Las estrellas, como un cuenco invertido sobre nuestras cabezas, nos enseñaban reverencia y a mantener los pies en la tierra. Mis favoritas eran las sandías, más baratas que un repollo, la única fruta que podíamos comer sin remordimientos en casa. Lo importante era que al comprar sandía la abuela también se animaba a sostener media pequeña y comerla a cucharadas grandes, muy grandes. No como la manteca de cerdo, ni las lonchas de carne salada, ni el gran guiso de la Nochebuena. A diferencia de esos manjares que siempre rechazaba con la excusa de no me gustan, para dejármelos todos a mí. Así fue como al pedir un carro lleno de sandías conseguí la oportunidad de unirme a la cosecha de trigo. Abuela incluso me compró unos guantes nuevos, era realmente ingeniosa, los compró al por mayor, 20 pares en total, me dio uno y vendió el resto. No solo recuperó lo invertido, sino que además ganó unos dólares extra. Con esos pocos dólares compró tela y algodón para coserme 2 rodilleras que me colocaba cuando trabajaba arrodillada. Guardé esas rodilleras durante muchos años hasta que me casé y tuve hijos, siempre estuvieron en mi mesita de noche. Muchos años después, cuando también me convertí en abuela, al pasar los dedos por cada puntada de esas rodilleras podía sentir el calor de mi abuela. Era el calor de sus yemas ásperas y callosas, rígidas por el trabajo. Era el calor de sus palmas pequeñas pero fuertes que me protegieron bajo su cielo despejado. 3 años y medio después de abandonarme, mi padre finalmente regresó a su pueblo natal. Esta vez vino con una mujer que yo no conocía. La mujer, que se llamaba Shirley, se parecía un poco a mi madre. Muchos años después, al reflexionar sobre ello, me di cuenta de lo patético que era realmente mi padre. Shirley fue muy cortés conmigo, quizás porque le daba asco lo sucia que estaba. Inicialmente extendió la mano para tomarme de la mía, pero al final la retiró bruscamente y solo me dirigió unas palabras de cortesía. Mi padre me acarició la cabeza con cariño y me dijo que llamara a Shirley mamá. Mi abuela, que acababa de terminar sus labores en el campo, se acercó, le apartó la mano y dijo con mal humor: no le digas esas cosas a Grace. Entendí lo que estaba pasando, pero fingí no comprender simplemente porque no quería enfrentar esa situación. Mi padre finalmente mostró un poco de vergüenza y me preguntó algo más: Grace, ¿has extrañado a tu papá? Estas palabras me hicieron sentir un nudo en la garganta al instante. Aunque mis padres no me amaran tanto, ese primer año de regresar a casa de mi abuela los extrañaba de manera irremediable. Solo tenía 6 años entonces, una edad de inocencia donde no se calculan pérdidas ni ganancias, dependía de ellos sin reservas como un perrito leal. Y justo en la edad en que más los amaba, ellos me abandonaron. En el futuro hermoso que anhelaban no había lugar para mí, como si abandonaran a un cachorro sin el menor remordimiento. Así que pensé durante mucho tiempo. Aunque el principio del otoño aún era caluroso, sentía que mis manos y pies estaban tan fríos que se entumecían. Levanté la vista mirando a mi padre y solo le respondí: papá, has adelgazado más que la última vez que te vi. La última vez que te vi fue hace 3 años, ¿todavía lo recuerdas? Por fin mostró un atisbo de remordimiento en su rostro. En ese momento tuve tantas ganas de preguntarle si llamar a mamá a esta Shirley me llevaría a casa. No es que quisiera irme con él, solo quería saber si me consideraba su verdadera hija. Pero no lo pregunté ese día. Le serví agua y preparé la cena con docilidad sin decir ni una palabra más, porque ya podía imaginar su respuesta. La abuela tampoco intercambió muchas palabras con ellos. Papá dijo que quería casarse con esa Shirley y la abuela respondió: haz lo que creas conveniente. Papá mencionó que tendrían otro hijo para heredar el negocio familiar y la abuela contestó: Grace es una niña tan maravillosa, también puede hacerse cargo. Fue solo cuando papá dejó $2,000 al irse que la abuela habló por iniciativa propia: tomaré este dinero no por avaricia sino para usarlo en el futuro y pagar la universidad de Grace, es lo que le corresponde de tu parte, no gastaré ni un centavo. Esa viejita delgada y pequeña pero con un orgullo tan firme como un árbol gigante. Muchos años después seguí pensando en cómo fue esa anciana rural que no sabía leer la que me enseñó a ser optimista, resiliente y a mantener la dignidad sin arrogancia ni sumisión. Enseñar con palabras y con el ejemplo no es en absoluto inferior a las grandes verdades de los maestros en los libros. 7. Mi padre se fue al atardecer igual que 3 años antes sin querer quedarse ni una sola noche. El atuendo de Shirley era muy elegante, así que menos aún quiso quedarse temporalmente. Yo había decidido que puesto que mis padres fueron los primeros en elegir no tenerme, también los trataría como a extraños. Pero al ver la espalda de mi padre alejándose no pude evitar llorar de tristeza.
Me había abandonado una vez más temiendo que mi abuela se entristeciera. Me escondí detrás de la pila de leña para llorar mientras fingía recogerla. Recuerdo algunos fragmentos de mi infancia. Una vez en el jardín de infantes hice enojar a mi madre y temiendo su regaño me escondí detrás del sofá. Agachada en el suelo limpiando mis lágrimas a escondidas fue mi padre quien primero me encontró. Él sostenía un caramelo en su mano al igual que ahora la abuela sostiene un puñado de dulces. Me encuentra, llena mis bolsillos y me abraza. Su voz reconfortante era como el llamado del pastor a una oveja perdida. Clara y sagrada, lo suficientemente cálida para calentar el alma. Grace, esta noche te prepararé un estofado de carne, ¿te parece? Ella no decía esas frases ingeniosas, no pronunciaba esas palabras elegantes y melosas. Ella vertía su profundo amor en las palabras más sencillas. Grace, ¿quieres que la abuela te prepare algo rico? Grace, ¿quieres que la abuela te haga un chaleco de algodón? Grace, hay tanta nieve, ¿quieres que la abuela te acompañe al colegio? Más tarde en las clases de literatura, cada vez que leía esos versos que describían el amor maternal, lo único que venía a mi mente era la sonriente y arrugada cara de mi abuela bronceada por el sol. Era la imagen de ella cargando, ya fuera un azadón, un haz de leña o una cesta llena de malas hierbas. Mi abuela siempre cumplía su palabra y esa noche de verdad me preparó mi estofado de carne favorito. En el pueblo hacer estofado de carne era lo más laborioso y costoso en ingredientes. La cantidad de carne que se usaba en una sola vez nos habría alcanzado para más de 10 preciados platos de pasta con salsa de carne. Así que la abuela solo me lo preparaba en Navidad y Acción de Gracias, diciendo que era un buen augurio de reunión familiar y salud. El humo se elevaba en espirales mientras los rayos del atardecer delineaban el contorno de las montañas lejanas. Con la nariz mocosa ayudaba a la abuela a encender el fuego y ella riéndose me decía: no toques la comida después, no vaya a ser que metas los mocos en la olla. Sus palabras me hicieron reír al instante y la opresión que sentía en el pecho desapareció de inmediato. La abuela continuó hablándome con un tono muy despreocupado: si tu padre se queda esta noche, este estofado también contará como una reunión familiar. En ese momento fue cuando pensé: él es mi padre pero también el hijo de mi abuela. La ausencia de un padre y la ausencia de un hijo único probablemente son igualmente dolorosas. Mi abuela también necesitaba consuelo, así que inmediatamente dije con firmeza: nosotras dos ya somos una reunión familiar, solo comemos nosotras, si él se pierde esta delicia es porque no tiene suerte. La abuela se rió junto conmigo mientras los últimos rayos del sol caían sobre el valle y el azul intenso de la noche lo envolvía todo. Abuela, cuando Grace crezca también te ayudaré a sostener esta casa. Para cuando estaba en 5º grado de primaria ya podía manejar la tienda de abarrotes por mi cuenta. En aquel entonces la abuela todavía vendía cigarrillos, alcohol y algunos bocadillos y a menudo venían señores a comprar cosas. Calculaba las cuentas muy rápido. Después de la escuela me sentaba en la tienda de abarrotes estudiando mientras atendía a los clientes. Cuando sentía que mi abuela ya debía estar por volver del campo cerraba con llave la tienda y me iba a encender el fuego para cocinar. Los vecinos del pueblo me elogiaban por ser tan responsable, diciendo que como mi abuela ya estaba mayor debía ayudarla más con las labores. Solo mi abuela les reprendía con el ceño fruncido: mi niña está bien estudiando, concentrada, no le anden enseñando siempre a trabajar en el campo. A veces me sorprende la determinación con que mi abuelita insistía en que yo estudiara. Ella nunca había salido de las montañas profundas, nunca había escuchado frases como la educación cambia el destino. Al contrario, lo que más habría escuchado eran cosas como que las niñas deben casarse pronto, que no necesitan estudiar demasiado. Pero con todo su corazón quería costearme los estudios, quería que ingresara a la universidad, que regresara a la gran ciudad. Me dijo: uno mismo debe luchar por su dignidad. Me dijo: tú originalmente eras un niño de la ciudad, la abuela no tiene habilidades, te hizo sufrir en el campo, ahora solo puedes depender de ti mismo para salir adelante. No pude evitar que se me encogiera el corazón. Ella en su momento se esforzó tanto por educar a mi padre hasta que se graduó de la universidad, seguramente también pensaba en esto. Nadie nace sabiendo ser padre, pero ella siempre mantuvo ese sentimiento de culpa al criar a los niños. Por culpa terminé haciendo más que la mayoría de los padres. En la secundaria fui admitida sin examen, así que en 6º grado tenía bastante tiempo libre y podía ayudar al profesor Miller a dar tutorías de lectura a los alumnos de grados inferiores. El profesor Miller era justo de esos que sufrieron por la mentalidad familiar de las chicas deben casarse pronto y estudiar poco. Cuando me daba tutorías en un momento de descuido suspiró: en la preparatoria era muy buena estudiante, todos eran malos en literatura, solo yo sobresalía. Si hubiera podido ir a la universidad habría estudiado en Nueva York. He oído algunos rumores que en ese momento su madre incluso amenazó con suicidarse para obligarla a abandonar la escuela y regresar a casa, porque su familia le había conseguido un buen partido, un hombre que apenas tenía educación primaria pero cuya familia poseía una gran cantidad de ganado y por lo tanto era relativamente adinerado. La mayoría de los niños en las zonas rurales son sencillos y apegados al hogar, especialmente las niñas, que sienten una mezcla de apego y compasión hacia sus madres. Saben cuánto sufrimiento han soportado sus madres debido a las tradiciones, saben que al final sus madres han trabajado como bestias de carga para la familia. Y su padre tan despiadado que amenazó con echarla de casa para obligar a su madre a traerla de vuelta. No era una disputa entre madre e hija, pero al final todo el daño recayó sobre ellas. Así que la maestra Miller no pudo soportarlo y a pesar de la oposición unánime de los profesores de secundaria eligió regresar para formar una familia. Se parecía un poco a mi abuela, agarrando a las chicas de la familia y repitiéndoles una y otra vez que debían estudiar mucho y entrar a la universidad. Pero creo que la obsesión de la maestra Miller era aún más profunda que la de mi abuela, porque dentro de eso también estaban los sueños que ella no pudo cumplir en esta vida. Ella también me envidiaba mucho, siendo la primera adulta que me envidiaba por mí misma y no como un niño que envidia la tienda de abarrotes de mi familia.
Me dijo: tienes suerte de encontrarte con una persona como tu abuela que se entrega por completo a tu bienestar, así que debes valorarlo y cuando vayas a la universidad consigas un trabajo y ganes dinero debes cuidar bien de tu abuela. En ese momento asentí con todas mis fuerzas sin palabras para expresar la determinación que sentía. Abuela, mira, gracias a ti ahora también soy alguien que otros envidian. Después de tantos años envidiando a otros niños por tener padres que los cuidaran, finalmente hubo alguien que me envidiara a mí. 9. La escuela secundaria donde estudiaba quedaba lejos de casa, vivíamos en el valle pero la escuela estaba en la cima de la montaña y el ascenso tomaba más de 2 horas. Las montañas de los Apalaches se alzan una tras otra tan altas que inspiran temor, con caminos serpenteantes junto a precipicios. Y después de resolver tantos problemas y caminar tantos kilómetros, todo era solo para escapar de estas interminables montañas, cargar con el destino de toda la familia y hacer que sus vidas fueran un poco mejores. La abuela me hizo especialmente varios zapatos de tela con suelas gruesas por temor a que me lastimara los pies al caminar por los senderos de montaña. En verano no era tan malo, en las laderas crecían varios acres de melocotonero silvestres con flores rosadas y blancas sobre la tierra amarilla bajo un cielo azul claro, mientras la música folclórica del viejo pastor resonaba entre varios valles. Lo peor era cuando llovía fuerte, los caminos se llenaban de barro y resultaban intransitables, obligándonos a dar un rodeo por la carretera principal, lo que nos hacía perder media hora más para llegar a casa. Cuando llegaba tarde por la noche no me daba tiempo a ayudar a mi abuela con las tareas. Lo más difícil era el invierno con temperaturas bajo cero de más de 10 grados, la tierra congelada era tan dura como el hielo, fría y difícil de caminar. Hasta que un día en diciembre cayó una gran nevada. Con las prisas por llegar a casa resbalé en una pendiente y caí en una zanja lastimándome el brazo. Mi abuela se asustó tanto que no quiso dejarme seguir yendo a casa después de la escuela. No quería malgastar el dinero, pero cuando pasé a segundo de secundaria ella insistió obstinadamente en pagar para que me quedara en el internado. Después de entregar el dinero del alojamiento al profesor, la acompañé hasta la puerta de la escuela. Como aún tenía clases por la tarde no me atreví a alejarme demasiado. Me apoyé junto al portón de la escuela. El cielo de septiembre estaba despejado y la vi caminar entre varios olmos con las sombras moteadas de los árboles tiñendo su cabello completamente blanco. De repente me di cuenta de que la espalda de mi abuela estaba mucho más encorvada. Parecía tener ojos en la espalda, sabiendo que aún la estaba mirando, y de pronto giró la cabeza para mirarme. Mientras retrocedía caminando me saludaba riendo con la mano y me gritaba: Grace, vuelve a clase, la abuela se vaya. En ese instante sentí como mis ojos se hinchaban y mi nariz se congestionaba sin poder evitar que las lágrimas brotaran. No podía seguir mirando aquella pequeña figura encorvada solo de pensar que en ese calor sofocante desde las 4 de la madrugada ya estaba levantada para dar de comer a 2 burros, 5 gallinas y un cerdo, hervir agua y luego salir inmediatamente al campo a desmalezar y cosechar los cultivos maduros. Eran nada menos que 20 acres de tierra que desde que me fui al internado dependían únicamente de ella. Ella también tenía que ocuparse de la tienda de abarrotes, de prepararme comida y coserme la ropa. Ese año ya casi tenía 70 años, por eso esas enfermedades mortales se fueron acumulando con el paso del tiempo. Una tras otra las pesadas tareas y las penas que nunca quiso pronunciar acabaron derribando a esta mujer fuerte como una montaña. Hasta el punto de que más tarde me asaltó esta duda: si aquellos años no me hubiera esforzado tanto en estudiar y hubiera ayudado más en las tareas del hogar, habría podido alargar un poco más la vida de mi abuela. Pero si realmente abandonara mis estudios para trabajar, quizás haría que mi abuela, aunque viviera mucho tiempo, no fuera feliz. Incluso a veces me quejo de la injusticia del destino. En este mundo hay tantas cosas difíciles de lograr al mismo tiempo, pero yo solo pido que mi abuela esté sana y que pueda ir a la universidad, y ni siquiera eso se me concede. En cambio, mis padres, que han hecho tantas cosas despreciables, han vivido mucho tiempo con la conciencia tranquila y además viven muy cómodamente. 10. Cuando estaba en la secundaria mi padre volvió 2 veces. La primera vez que vino dijo con aire de suficiencia que había comprado un apartamento en la ciudad. La segunda vez que vino llegó conduciendo su coche nuevo con una foto pegada en el salpicadero. Era una foto de él y Sherry. Tenía un nuevo hogar, ya tenía casa y coche. Delante de mí le dijo a la abuela: ahora solo falta un nieto para que mamá pueda abrazarlo. La abuela le arrojó el té a los pies y fue la primera vez que la vi enfurecida. Si no fuera por Grace, que me ha acompañado estos años, podría morir aquí y nadie se enteraría. ¿De qué sirve tener un hijo? ¿Acaso un hijo te asegura la vejez? Mírame a mí y lo sabrás. Ese día mi padre se marchó resentido. Yo limpié la casa en silencio mientras veía a mi abuela sentada sola junto al fuego con una vieja foto de mi padre de niño en las manos, sumida en la melancolía. Más tarde mi abuela me contó algunas de sus historias pasadas. Ella también había sido casada por su familia cuando apenas tenía poco más de 10 años. Mi abuelo tenía mala salud y a menudo estaba enfermo en cama, mientras que mis bisabuelos eran perezosos y glotones, así que toda la carga de la casa recaía sobre sus hombros. El abuelo murió temprano de enfermedad, pero durante algunos breves años gozó de salud. En esos años nació mi padre y toda la familia malcrió a este niño varón. ¿Hasta qué punto lo malcriaron? El abuelo golpeó a la abuela hasta dejarla cubierta de sangre y la suegra de mi abuela seguía allí instigando a mi padre: cuando crezcas no te cases con una mujer como esta. El detonante fue simplemente que la abuela hizo una pregunta de más durante las fiestas. La abuela le dio dinero al abuelo para que comprara artículos para el hogar, pero él lo apostó todo y lo perdió. La abuela solo preguntó: ¿sabes que no tenemos dinero en casa? ¿Con qué vamos a vivir si lo pierdes todo? Entonces recibió una paliza y mi padre, que solo escuchaba una versión de los hechos, no defendió en absoluto a su propia madre. Así que finalmente entendí por qué una persona tan maravillosa como mi abuela tenía un hijo como mi padre. Ella realmente hizo todo lo que pudo, pero en ese entorno simplemente no había nada más que pudiera hacer. La soga siempre se rompe por lo más delgado y la mala suerte siempre persigue a los más desgraciados. Así que cuando aprobé el examen para ingresar al prestigioso instituto de la ciudad, mi abuela se echó a llorar. Se notaba cuánto deseaba simplemente sonreírme con alegría, pero demasiado sufrimiento afloró en ese instante. Probablemente sintió que su vida, que hasta entonces parecía no haber servido para nada, por fin había logrado algo bueno.
Me acerqué y la abracé con fuerza, quería que supiera que era la mejor abuela del mundo. Era una de esas personas excepcionales que rara vez se encuentran, sabía hacer tantas cosas, era capaz de lograr tanto. Nunca se doblegó ante la vida e incluso cuando me dio una nueva existencia jamás pronunció una palabra que me hiciera sentir culpable. Era tan humilde que se postraba en el polvo y su remordimiento me partía el corazón. Abuela, también estudiaré mucho en la preparatoria, seguro entraré a una buena universidad, después seré como papá, compraré una casa y un coche en la ciudad y entonces te llevaré a pasear en el auto. En aquel entonces estaba tan segura, creía que todo eso se haría realidad. Resultó ser cierto. Más tarde ingresé a una de las mejores universidades públicas del estado, entre los 3 primeros puestos, continué con mi maestría y doctorado en la misma institución y después de graduarme conseguí un buen trabajo, en pocos años lo tenía todo materialmente. Pero en ese momento, cuando regresé en coche al pequeño patio que compartía con mi abuela, lo único que pude llevarme fue una vieja fotografía en blanco y negro. Ella había superado los días más difíciles pero no pudo resistir ni un día más. 11 después de ingresar a la preparatoria, la beca que solicité y los premios que gané por mis excelentes calificaciones fueron suficientes para mantenerme, así que ante mi insistencia mi abuela finalmente redujo el cultivo de algunas hectáreas de tierra. Ella insistía en que en el futuro yo iría a la universidad y había oído que los estudiantes universitarios necesitaban $1.500 al mes para gastos, así que también quería ahorrar dinero para mí según ese estándar. Mientras escuchaba no pude evitar reírme, le apreté los hombros. Abuela, no gastaré tanto, además para entonces ya seré mayor de edad, podré trabajar y ganar dinero por mi cuenta, sumado a las becas y ayudas económicas definitivamente no necesitaré pedirte dinero para gastos. La abuela movió la cabeza con terquedad y me dijo: a las niñas no se las puede criar en la pobreza, si te gusta comprar algo usa el dinero de la familia, no quiero que llegue el momento en que te menosprecien, especialmente si te encuentras con alguien que gaste un poco de dinero a la ligera y luego quiera salir contigo. Entendí sus palabras, sabía que lo decía de corazón por mi bien, así que simplemente asentí con docilidad. No esperaba que la abuela se detuviera de repente mientras hablaba, suspiró profundamente y extendió la mano para tomar la mía con suavidad. Inclinó la cabeza y sus cabellos blancos parecían una telaraña de sufrimiento enredando lo que debería haber sido una vida plena y feliz. Mi Grace no debería haber sido engañada por las dificultades en casa. Grace maduró demasiado pronto, ya la voz le quebró, ya maduró demasiado pronto. Abuela, no podía verla llorar y en un instante mis lágrimas brotaron como una cascada. La abracé con fuerza. No es culpa tuya, de verdad no te culpo en absoluto. Si no fuera por mi abuela no estaría donde estoy hoy, ni siquiera estaría viva. Ese día mi abuela y yo nos abrazamos llorando desconsoladamente, fue catártico pero también profundamente doloroso. Pero si con un buen llanto se resolvieran los problemas, este mundo no estaría lleno de tantas injusticias y arrepentimientos. Mi futuro esposo y yo éramos compañeros de clase en la preparatoria, pero no tuvimos un romance temprano. Su familia también era del campo, aunque en mejores condiciones que la mía. Él nunca me menospreció, al contrario, cuando nos sentamos juntos y nos hicimos cercanos después de que le conté mi historia, su compasión y admiración hacia mí solo crecieron. Hicimos un pacto: te cuento mi historia no para que me compadezcas y mucho menos para que algún día si te decepciono me digas no es de extrañar. Él recordó esas palabras mucho tiempo después, cuando nuestras discusiones llegaron al punto de casi divorciarnos. Nunca me dijo: no es de extrañar que seas tan testaruda, criada por tu abuela sin el amor de tus padres. Así que aunque tropezamos una y otra vez logramos avanzar juntos y construir una vida feliz. Tuve una hija con él y la llamé Ope, como la esperanza vigorosa que mi abuela me había dado. Los ojos de Ope se parecían mucho a los de mi abuela. Más tarde le dije a mi esposo que para mí Ope era la reencarnación de mi abuela y que la criaría tan bien como mi abuela lo había hecho conmigo. Mi abuela me dio una vida maravillosa, incluso una vida muy feliz. Si mis padres no hubieran hecho lo que hicieron después. 12. En mi último año de secundaria estaba increíblemente ocupada. Los profesores de la ciudad, que eran muy conocedores, nos hablaban de Nueva York y Los Ángeles, de Harvard, Yale, Stanford y el MIT. En las vacaciones de invierno de ese último año me reuní con la profesora Miller. Ella seguía siendo tan amable como siempre, pero pensé que mi madre definitivamente no tenía esa misma cualidad serena y gentil. También me dijo que con mis calificaciones y estado actual, si podía mantenerlo, seguramente entraría a una buena universidad en una gran ciudad. Así que desde entonces hasta que terminé el examen de ingreso a la universidad no volví a casa, solo quería mantener el impulso y aprender todo lo que pudiera con firmeza. Por eso no me di cuenta de que justo en esos 6 meses la salud de mi abuela empeoró drásticamente. Pero aún así insistió en cultivar todas esas 20 acres de tierra e incluso crió 5 ovejas más. Decía que quería ahorrar suficiente dinero para que yo pudiera ir a la universidad, insistía en que debía darme $1.500 cada mes. Así fue como se desplomó de cansancio cuando la encontraron. Estaba desmayada bajo el sol abrasador del mediodía en medio del campo de papas. Era el segundo día de mi examen de ingreso a la universidad. Solo supe después que en el momento en que yo entraba al aula para la prueba de la tarde los vecinos la llevaban al hospital. Pero no hizo caso a los consejos del médico, se negó rotundamente a hospitalizarse por más que le insistieron, no quiso gastar dinero en tratarse. Y además prohibió que me lo contaran. Fue una prima lejana quien después me reveló sus palabras de ese día: tengo que aguantar hasta que Grace vaya a la universidad, solo cuando esté lejos me atreveré a morir. Luego solo le pusieron una inyección sin mayor importancia y ese mismo día volvió a casa para seguir trabajando. Después de que regresé a casa todos los días me preparaba comidas deliciosas. Hasta que obtuve mis resultados, completé la solicitud de ingreso y confirmé mi admisión. Mientras esperaba la carta de aceptación, incluso mató con sus propias manos al único gallo que cantaba para prepararme sopa y platos especiales. Tanto fue así que al día siguiente, cuando me extrañé de no escuchar el canto del gallo y me di la vuelta confundida, me percaté de que tampoco podía oír la respiración de mi abuela. En ese momento un zumbido resonó en mi mente, mis manos y pies quedaron paralizados y no podía moverme. La llamé una y otra vez: abuela, abuela. Quería sacudirla para despertarla, pero temía usar demasiada fuerza, así que solo me atreví a agitar su brazo con desesperación.
pero incluso cuando los vecinos cercanos la levantaron y la llevaron al hospital nunca me respondió Grace, ya despertaste. Sus ojos permanecieron cerrados para siempre. Abuela te calentará un panqueque y le untará mantequilla para que lo comas. Abuela va a calentar agua para que te laves la cara cuando te levantes. Abuela va a la tienda a traerte una bolsa de papas fritas, son nuevas, llegaron hace unos días. Grace la come primero, luego abuela vende a los demás. Se fue, todo se fue, y el guiso de carne que me prometió la noche anterior que haría cuando llegara mi carta de admisión tampoco está. En el mes en que alcancé la mayoría de edad, en el mes en que finalmente tendría la capacidad de cambiar su vida, ella me abandonó. No me dejó ni el más mínimo recuerdo, solo me dejó una lista interminable de diagnósticos médicos. Corazón, cerebro, órganos internos, extremidades. El médico me preguntó asombrado, ¿tu abuela nunca se quejó de dolores? No lo hizo, no lo hizo. A principios de la primavera todavía enganchaba 2 burros y araba la tierra sola. Qué dolor tan atroz debió ser, pero el profesor Miller decía que cuando pasaba por allí a menudo la escuchaba cantar con voz potente viejas canciones campesinas. Esa persona muy anciana con el rostro de un rojo violáceo y manos como piedras ásperas nunca pronunció la palabra dolor ni siquiera al morir, cuando su rostro solo mostraba una sonrisa serena. Muchas personas al igual que yo no podían creerlo y decían, pero esa anciana no parecía siempre tan llena de vida, como pudo irse tan repentinamente. Tan inesperado fue que incluso me tomó mucho tiempo recordar cuáles habían sido sus últimas palabras para mí. La clara luz de la luna rural se filtraba por la ventana iluminando la habitación a oscuras con su resplandor plateado. Ella se giró hacia mí y aunque no necesitaba mirarla sabía lo dulce que sería su sonrisa. Me preguntó, Grace solo tiene una manta fina, ¿tienes frío? Dije que un poco y entonces compartió su propia manta colocándola sobre la mía. ¿Tienes frío, hijito mío? ¿Quieres comer algo, hijito mío? Ella decía tan pocas palabras que en más de 10 años solo repetía estas mismas frases. Y sin embargo esas pocas palabras cargaban el único afecto de mi juventud, guiándome para convertirme en un padre tan responsable como ella. De pronto sacó de debajo de la almohada un pequeño pañuelo cosido a mano y lo deslizó bajo la mía. Gracias, un poco de dinero para tus gastos, cómprate algo rico, come más carne, vale. Un fajo grueso de monedas sueltas que sumaban apenas $50. Antes me había dado una libreta de ahorros con $20,000, dijo que era todo para mi educación incluyendo el dinero que mi padre había dejado antes de irse. Realmente cumplió su palabra. Pero no imaginé que solo se había reservado $50 para sus propios gastos. O no, también se había reservado una grave enfermedad para sí misma. Y su única preocupación era morir antes de que yo partiera a estudiar lejos, temiendo que me entristeciera. Cuando mi padre llegó al enterarse de la noticia, la abuela ya había sido enterrada. Como la última persona registrada en el libro de familia, organicé el funeral de mi abuela junto con los vecinos del pueblo. Cuando llegó lloró como un actor repartiendo cigarrillos a manos llenas entre los paisanos. En la profunda noche del velorio se arrodilló a mi lado y me preguntó, Grace, ¿es cierto que entraste a la universidad en California? Jamás imaginé que en los días en que la abuela aún no enfriaba en su tumba frente a su féretro tuviera el descaro de sugerir llevarme con él. Hace 10 años que esa propuesta ya llegaba tarde y ahora mucho más. Con una risa fría le respondí, que quieres que tu hijo reconozca a una hermana que estudia en California. En ese instante su expresión fue muy extraña, el falso tono de llanto desapareció, se tocó la cabeza calva y grasienta y respondió con una risa avergonzada, esa tía tuya no está bien de salud, nunca ha podido quedar embarazada. Papá, fue la última vez que lo llamé papá, realmente mereces morir solo. Sus ojos se abrieron llenos de ira e instintivamente levantó la mano para abofetearme. Pero inmediatamente señalé el retrato de mi abuela y entre lágrimas le pregunté delante de abuela, ¿realmente tienes el valor de darme ese golpe? No cuidaste a tu madre, abandonaste a tu hija, ¿de verdad tienes el descaro de querer que te cuide en tu vejez? Sé profundamente que la moral no puede restringir a alguien como él. Pero muchas personas en la sala funeraria escucharon mis palabras y el honor frenará su comportamiento violento. Una vez más se marchó apresuradamente diciendo que hablaríamos cuando tuviera tiempo. Sabía que había discutido con los funcionarios del pueblo sobre mi custodia y registro familiar, pero ya era mayor de edad e insistí en dejar mi registro en casa de mi abuela. No me importan los llamados registros rurales o registros urbanos. Aparte de la casa de mi abuela no tengo otro hogar, este es mi hogar. Este pequeño pueblo, este pequeño patio, cada vez que lleno formularios o registros escribo con orgullo esta dirección. La persona que más amo descansa aquí para siempre. Si yo no me quedo en este lugar, cuando su espíritu regrese a casa ni siquiera podrá encontrarla. Después de echar a mi padre, mi madre también vino a molestarme. Ella tuvo un hijo, su casa era lujosa y una vez satisfechas sus necesidades básicas comenzó a buscar fama vacía. Realmente quería que su hijo reconociera a una hermana que estudiaba en California. Quizás también esperaba que yo fuera una tutora gratuita o incluso que cuando tuviera éxito en el futuro pudiera ayudar a su hijo. Definitivamente no era porque se hubiera arrepentido. Así que cuando escuché que había llegado agarré el atizador de la chimenea y salí corriendo. Después de 16 años volví a ver a mi madre biológica. En mis recuerdos ella era tan elegante y hermosa como la maestra Miller, pero en este momento con sus tacones altos y su maquillaje excesivo me costó reconocerla al instante. Ácida y cruel, quizás realmente haya algo de verdad en eso de que el rostro refleja el alma. Cuando agitaba el atizador hacia ella mis brazos temblaban sin control. Grité a todo pulmón, si te atreves a entrar en el velorio de mi abuela te arrancaré la vida. Ella palideció de terror y me dijo, Grace, soy tu mamá, ¿acaso no reconoces a tu propia madre? Yo no tengo madre. En ese momento me deshice en llanto. Un tío segundo me arrebató el palo de las manos y la maestra Miller vino a abrazarme. Grité con el alma desgarrada, pregúntales a todos quién sabía que tenía una madre y un padre biológicos. Yo solo tenía a mi abuela. No podía ver si había lágrimas en sus ojos, solo escuché su voz temblorosa preguntándome, Grace, mamá no tuvo otra opción en ese momento, ¿puedes perdonarme por favor? Me mantuve firme durante mucho tiempo antes de responderle, no los perdonaré. Si digo que los perdono, entonces todo lo que la abuela y yo pasamos habría sido merecido.
Lloré tanto que mi vista se nubló, caí de rodillas en la sala del velatorio. Probablemente alguien se compadeció de mí porque ayudaron a alejar a mi madre. Después mi padre me buscó varias veces, pero a mi madre nunca más la volví a ver. Después de todo, la decisión que tomaron en su momento fue precisamente cortar todo vínculo conmigo para no volver a vernos ni en la vida ni en la muerte. No puedo perdonar durante toda mi vida. Esa herida permanecerá atravesada en mi existencia. Mi abuela la sanó, pero la cicatriz que dejó nunca desaparecerá. Por eso no habrá reconciliación. Mi único camino es vivir bien esta preciosa vida que ella me dio al precio de la suya, llevando siempre su recuerdo conmigo. 14. Epílogo. Nunca llegué a usar la libreta de ahorros de mi abuela. Parece que los caracteres impresos se detuvieron en la fecha de su último depósito, como si aún tuviera la oportunidad de esperar a que ella misma fuera a retirarlo. Más tarde limpié el patio de la casa familiar. Esas construcciones hechas de tierra y madera, aunque destartaladas, eran muy resistentes, porque llevaban el sello de la artesanía de mi abuela. Ese trabajo meticuloso y bien hecho. Nunca olvidaré su sonrisa cuando terminó de construir mi pequeño estudio. Gracias. Las casas que construye tu abuela puedes vivir en ellas con confianza, ni en 100 años se caerán. Yo creo firmemente, y lo que tampoco se derrumbará es la fuerza que ella dejó en mi vida. Más tarde volví muchas veces con Ope. La llevé a visitar la tumba de la abuela y le enseñé a decir: bisabuela, soy Ope, he venido con mamá a verte. Acaricié la cabecita de Ope tal como la abuela me mimaba a mí en aquellos años. Mira, abuela, hasta el día de hoy también yo puedo ser un refugio para otros. Aquella niña que una vez no tenía nada y fue abandonada por sus padres finalmente ha encontrado su propio hogar. Mientras observaba a la pequeña jugando inocente con la tierra frente a la tumba de la abuela, en un instante me invadió una tristeza tan abrumadora que no pude evitar girar la cabeza y dejar caer mis lágrimas. Abuela, sabes, durante mi primer semestre en la universidad conseguí mi primer sueldo trabajando. Con terquedad compré un par de aretes de plata del estilo que les gusta a las personas mayores. Sabía que te encantarían. Ya no puedes engañarme diciendo que a la abuela no le gustan. Pero abracé esos aretes mientras recorría la ciudad desconocida de acero y cemento sin poder ponértelos nunca con mis propias manos. Compré un regalo que nunca podría entregar. Hasta antes de mi boda, durante 6 nochebuenas seguidas, pasé las fiestas completamente sola en casa. Mientras guisaba carne frente a la estufa pensaba: abuela, ¿alguna vez volviste a visitarme? Lloré mientras guisaba la carne y creo que de verdad se me cayó un poco de moco dentro. La tienda de abarrotes cerró y después de tanto tiempo con esa puerta trancada ya no me atrevía a abrirla. Temía que al abrirla y ver ese taburete alto donde solías sentarte no podría evitar llorar de nuevo. Yo era una persona de corazón tan duro, pero solo cuando se trata de todo lo relacionado contigo un segundo de recuerdo basta para que las lágrimas inunden mi rostro. Durante esos años, cada vez que volvía a mi pueblo natal, la maestra Miller venía a verme. Sabía que siempre temía que hiciera alguna tontería o que me pasara llorando sola en casa sin que nadie se diera cuenta. En su presencia parecía buscar constantemente el amor materno que me faltaba. Cuanto más me esforzaba por mostrarme serena y madura, más fácil era que me desmoronara en llanto delante de ella. Además, tuve un hijo con él y formé una nueva familia. Abuela, te extraño tanto. Este anhelo recorre mis venas como una aguja, obligándome a llorar hasta marearme para poder dormir. Siempre decías que había crecido, que maduré demasiado pronto. Pero en realidad esos años cuando estabas aquí nunca me sentí como un adulto. Comiendo dulces con carne seca en los bolsillos al ver el humo blanco saliendo de nuestra chimenea a lo lejos, siempre sentía que era una niña que necesitaba volver a casa y girar alrededor de ti. Mi crecimiento llegó forzado cuando te fuiste. No tuve más remedio que crecer. Me acosté en la cama y me cubrí con tu abrigo de algodón. El abrigo estaba frío y helado. No me decía: Grace, tienes frío, tienes hambre. Abuela, ¿por qué no pudiste quedarte un poco más con Gracia? Abuela, ¿por qué no tuve forma de hacer que te quedaras un poco más conmigo? Op notó mi estado anormal y se levantó para tomar mi mano. Me apresuré a secar mis lágrimas. Era otro frío día de invierno, justo como aquel en que mi abuela caminó más de 2 horas para llevarme a casa. Le pregunté a Op si podía seguir caminando. Quería llevarla a dar una vuelta más. «Puedo caminar, te acompaño, mamá», dijo Op con la inocencia de un niño. Cuando llegamos a la colina: mamá, este lugar es tan pequeño. Subir a lo alto y mirar lejos este pequeño valle no es más grande que la palma de una mano. Toda la vida de mi abuela quedó enterrada en este lugar del tamaño de una palma. Ope también, dijo mamá, aquí todo está pelado y amarillo. Le pregunté: ¿y te gusta venir aquí? Ope solo tenía 6 años entonces, pero siempre sentí que como si el destino lo hubiera planeado. Asintió lentamente y me dijo: pero si esta es tu casa. Si este es mi hogar, en este pequeño y remoto valle de los Apalaches está la casa de mi abuela y la mía. Esta tierra es árida y pobre, pero siempre hay personas resistentes que hacen florecer flores indomables. Fin.